Respecto al PPT, ¿usted lo sube después de la clase o ya lo subió? Que no Toda la sé. información está en CDUC, todo lo que hemos Ah, ya. visto, excepto Ya. esta, la de hoy. Ah, ok. Gracias. Ya. No, la tarea que hace alusión, doñas, era para estudiar. Seguramente tiene relación con las funciones de los tractos y fascículos. ¿Sí? Si a eso se refiere, no es evaluada esa parte. No es necesario que la envíen. Salvo que tengan un resumen y ustedes quisieran que lo revise. Ya tengo la impresión que está grabando porque no alcanzo a ver el... Sí, profe, sí está grabando. Ah, perfecto. Ya. Bien. Vamos a terminar con algunos aspectos del tronco encefálico, de lo que vimos el día de ayer. En esta imagen podemos observar acá arriba a la derecha el corte transversal de la médula espinal, ¿cierto? Con los elementos que ya habíamos caracterizado, ¿cierto? Estudiado, que son los tractos, en este caso, ascendentes, ¿ya? Si podemos observar aquí, en esta imagen, es una vista posterior del tronco encefálico. Un esquema de una vista posterior del tronco encefálico, donde tenemos ubicado, permítame colocar el puntero, en la parte superior el mesencéfalo, y estos círculos representan a los colículos superiores y colículos inferiores. Aprovechando, ¿cierto? Una de las respuestas que había, los colículos superiores tienen relación con la vía visual, los colículos inferiores tienen relación con la vía auditiva. Esto es mesencéfalo. Luego tenemos, si se fijan acá, el piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Por tanto, esto es puente, y el resto, hacia caudal, corresponde al bulbo. Estos elementos que están marcados aquí, este círculo, corresponden a los pedúnculos cerebelosos. Vamos a aprovechar de mencionar que hay uno superior, uno inferior y uno medial. Estos Profe, pedúnculos, disculpe. dígame, Había dicho que los colículos superiores eran vista y los de abajo audición. audición, ¿verdad? Ah, ya. Ya, Audición. muchas gracias. Gracias. Son puntos de relevo sinápticos para las vías auditivas, perdón, auditiva en este caso, y los colículos superiores para actuar en reflejos visuales, movimientos en base a estímulos visuales. Entonces tenemos los pedúnculos cerebelosos que nos van a conectar este tronco cefálico con lo que está atrás de esto, y es el cerebelo. Y tenemos la parte abierta del bulbo y la parte cerrada del bulbo. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta ahora el fascículo cuneiforme y grácil que se observa aquí, lo podemos ver en la continuidad en estas flechas que están acá abajo. Estas dos flechas representan los fascículos grácil y cuneiforme, que habíamos visto que no tenían un relevo sináptico en la médula espinal, ¿cierto? Encontramos solamente una neurona que está ubicada ahí, pero ningún relevo sináptico. A diferencia de esto, por ejemplo, o de esto. Si nos fijamos, aquí tenemos recién el primer relevo sináptico, la primera sinapsis. Por tanto, aquí está ubicada la segunda neurona de las vías asociadas al cordón posterior. Y como tenemos el fascículo grácil, vamos a tener el núcleo grácil,
como tenemos el fascículo cuneiforme, tenemos el núcleo cuneiforme. Esta información luego cruza la línea media, ¿cierto? Cruza la línea media y asciende decruzado a niveles superiores por este elemento que está aquí y que va a encontrar dentro del tronco encefálico, que se llama lemnisco medial, ¿no? Entonces la información del cordón posterior va a ascender a través del lemnisco medial. Esta información que viene desde el cordón posterior es exteroceptiva y también propioceptiva. Y aquí vamos a hacer una diferencia. La información propioceptiva que asciende por el lemnisco medial, proveniente del cordón posterior, va hacia el tálamo y luego hacia la corteza. Por tanto, es una información propioceptiva de carácter consciente, ¿ya? Yo me doy cuenta si la mano la tengo abierta, si la mano la tengo cerrada, ¿cierto? Me doy cuenta de la posición de mis segmentos corporales. Luego tenemos los otros fascículos que estábamos estudiando, que son los espinocerebelosos. Recordemos que hay uno que es directo, es decir, que es ipsilateral, y hay otro que es cruzado a nivel de la médula espinal, que es el anterior. Bueno, estos dos elementos están representados con estas líneas de color verde que están acá y corresponden a ambos tractos espinocerebelosos, considerando que estamos estudiando el cordón de la médula espinal del lado derecho. Entonces tenemos el directo o posterior, que los vamos a seguir, y aquí, si se fijan, está entrando por este elemento que está aquí, que es el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? No, esto color verde no es otra cosa, pasa nomás, no hace ningún tipo de contacto. Y está marcando que va hacia abajo, pero en realidad lo que está haciendo va hacia atrás, es decir, va hacia el cerebelo, espino cerebeloso. El anterior, que lo vamos a tomar en cuenta desde acá, también viene ascendiendo, pero entra por el pedúnculo cerebeloso superior, esto está indicando la imagen, y esto está indicando que va hacia atrás. Pero si se fijan, vuelve a cruzar la línea media. Es decir, es doblemente cruzado. El anterior se cruza a nivel de la médula espinal y luego se vuelve a cruzar una vez que ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior. Por tanto, la información propioceptiva queda del mismo lado del cual es emitida, ¿ya? Por este doble cruce. Profe, ¿Sí? si el tracto espinocerebeloso va al cerebelo, valga la redundancia, sería información inconsciente, ¿verdad? Correcto. Ah, ya. Entonces, vamos a tener, gracias, dos tipos de información propioceptiva. Una consciente, que va por el cordón posterior, lemnisco medial, hacia el tálamo, como vamos a ver después, y otra inconsciente, que es a través de los espinos cerebelosos, ¿ya? Esa información nosotros no no la manejamos, solamente el subconsciente, ¿ya? Generalmente el ejemplo que coloca uno es que cuando camina, avanza, va conversando, por ejemplo, tiene las manos detrás y se llega a tropezar con alguien, automáticamente cuando uno va cayendo, las manos, ¿cierto?, van a ir a proteger el rostro o parte del cuerpo, pero no estoy pensando en dónde tengo ubicadas mis manos. Automáticamente el sistema reconoce dónde están ubicados y hace la acción de la defensa ante el peligro, digamos, de la caída. Bien, entonces tenemos, ya sabemos que los fascículos grácil y cuneiforme, que tienen información exteroceptiva y propioceptiva, son
conscientes que pasan a través del tronco encefálico, ¿cierto? En busca de la corteza cerebral. En cambio, los de los espinocerebelosos van a finalizar en la corteza cerebelosa. Luego tenemos este sistema que está aquí, que es el sistema anterolateral, compuesto por los espinotalámicos, tanto anterior como lateral, y que lamentablemente el mismo autor cambia de color, lo dibujan en color celeste, pero son estos que están aquí, que estoy marcando yo, los espinotalámicos lateral y este espinotalámico anterior. Si estudiaron la función, este sistema lleva el sistema anterolateral, temperatura, dolor, tacto grueso y presión, ¿ya? La presión de fuerza, ¿cierto? De lo que uno siente en los receptores de la piel. Y estos dos que vienen separados se logran unir, ¿cierto? Aquí a nivel superior, formando, en este caso, lo que se denomina lemnisco espinal. ¿Ya? Tenemos un lemnisco medial, información proprioceptiva y ectoreceptiva, un lemnisco espinal, temperatura, dolor, tacto grueso, ¿cierto? Y presión. Esto respecto a lo que es médula espinal. Hay otros elementos que empiezan a aparecer a nivel del tronco encefálico. En color verde vemos lo que son los núcleos cocleares, ¿ya? Los núcleos cocleares, que son propios del tronco encefálico, tienen relación con el octavo par craneano. Cocleares viene de cóclea, ¿ya? Por tanto están relacionados con la audición. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos flechas que están ascendiendo, ¿cierto? Que son ipsilaterales, algunas que son contralaterales, y otra que también es contralateral. Esta será anterior y esta será posterior. Bueno, los núcleos cocleares son dos. Por eso aquí están marcando dos puntos, dos neuronas. Uno es anterior y otro es posterior. ¿Sí? Anterior y posterior. Y están relacionados con el pedúnculo cerebeloso, pero solamente anatómicamente, no funcionalmente. Si se dan cuenta, toda la información auditiva asciende por lo que se conoce como lemnisco lateral. Y lo que carece este esquema es que debiese haber una sinapsis a nivel del colículo inferior y luego debiera ascender, ¿ya? Ese es un detalle que tienen que corregir ustedes. La información auditiva nos está demostrando esto, que es de carácter bilateral, siempre. Lo que escucho yo con mi oído derecho llega al hemisferio izquierdo y derecho, ¿ya? Y viceversa. La información es bilateral, la auditiva. ¿Qué otros elementos tenemos acá? Este gran núcleo sensitivo que tiene relación con el trigémino y que lo habíamos visto ayer en otro esquema, de Snell. Pero todo este es el núcleo sensitivo del trigémino. Recuerden que el trigémino tiene una gran raíz sensitiva y su principal función es la sensitiva. A través de sus tres ramos, oftálmico, maxilar y mandibular. Bueno, a nivel de los núcleos del tronco cefálico tenemos este gran núcleo sensitivo que lo dividen en tres porciones. Esta superior, que ustedes en el esquema debieran extenderlo hasta el mesencéfalo, ¿ya? Y se llama núcleo mesencefálico. Profe, una consulta. ¿Ya? Los núcleos serían como
como los fascículos o estoy mal? No, los fascículos son los axones, los núcleos son los cuerpos de las neuronas. Ah, ¿Ya? ya, ok. ¿Sí? Ya, es que me había entrado esa duda. Muchas gracias. Y estas flechas son axones y estos son núcleos. ¿Ya? Esto es un núcleo, un núcleo, un núcleo, esto también es núcleo. Estos también son núcleos. El resto son axones Ya. o O sea, fascículos. básicamente en el núcleo ocurre como la sinapsis, por decirlo así, Correcto. ¿o no? Sí, Ah, ya. el relevo sináptico. Ahora, el tracto es algo específico que sabemos que va del punto A al punto B. Un Claro. fascículo es un conjunto de tractos. ¿Ya? Ah, Cuando ya. hablamos acá, por ejemplo, fascículo grácil, hay varios tractos que están ascendiendo, pero en conjunto lo denominan fascículo grácil porque hay vía para el tacto fino, para la propiocepción, para la vibración, para todo lo que es sectoroceptivo. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de tactos espinotalámicos, se está diferenciando puntualmente uno, ¿ya? Que es de temperatura y dolor, en este caso, y cuando hablamos sistema anterolateral también podríamos estar hablando de un fascículo. ¿Ya? Ujú. En resumen, un fascículo son una serie de tractos. Y en el tracto conocemos claramente que va de A hasta D. Para conocer el fascículo tenemos que empezar a estudiar cada una de las vías que conforman ese fascículo. Gracias, profe. Bien. Entonces tenemos este gran núcleo sensitivo que lo vamos a dividir en una porción superior o mesencefálica que ustedes lo van a dibujar hasta el mesencéfalo, que acá no está dibujado completamente. Si se fijan, aquí hay una porción un poco más grande que se denomina núcleo principal. A esto se le denomina núcleo principal del trigémino. Y esto que está aquí lo van a dibujar hasta la médula espinal, hasta abajo. Y se llama núcleo espinal. Por tanto, en la literatura van a encontrar núcleo espinal del trigémino, núcleo principal del trigémino, núcleo mesencefálico del trigémino. Cada uno de estos tiene una función especial. El mesencefálico tiene una función propioceptiva. El principal, principalmente tacto fino, y el espinal, principalmente temperatura y dolor. Entonces, el dolor de la frente va a llegar al núcleo espinal. El dolor de la mejilla, al núcleo espinal. El dolor de la mandíbula, al núcleo espinal. ¿Sí? El tacto fino que yo detecto con la frente va a llegar al principal, lo mismo. Y el mesencefálico tiene que ver con la propiocepción de los músculos que inerva el trigémino. En el cuadro que vimos ayer está el resumen, ¿cierto?, de lo que inerva, y entre esos son los músculos masticadores, ¿ya? Los músculos masticadores. Pero hay otros también que, si recuerdan o estudiaron en cabeza y cuello, que son los miloyoidios, vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar. Todo eso está en el esquema de resumen que les entregué el día de ayer. Me falta este núcleo que es el núcleo solitario. Este núcleo solitario lo vamos a dividir en dos porciones. Una superior o craneal, otra inferior o caudal. La superior va a tener, tiene, perdón, función especial. En este caso, del gusto. ¿Ya? Recuerden que las funciones, la sensibilidad especial es todo lo que yo no puedo detectar con mi mano. Y en este caso es el gusto. Y la parte inferior tiene función sensitiva visceral. ¿Ya? Sensitiva visceral. Asociado también a otros elementos de control como vimos, como mencionamos en algún momento en la clase de introducción al control de CO2 y presión arterial. Ese es el núcleo solitario. Ahora, estos núcleos
espinal del trigémino no solamente funciona con el trigémino, es un núcleo que es compartido. El espinal, el principal, y se comparten con el séptimo, con el noveno y con el décimo. ¿Ya? Ambos, séptimo, noveno y décimo. Entonces, el núcleo principal se asocia al quinto, al séptimo, al noveno y al décimo, y el núcleo espinal lo mismo, al quinto, al séptimo, al noveno y al décimo. Por tanto, también forman parte de la construcción de esos pares craneanos, o orígenes de esos pares craneanos. Ahora, el solitario pasa lo mismo, también es compartido. La porción superior es compartido por el séptimo, noveno y décimo. Séptimo, noveno y décimo. Y eso lo van a ver en los vistos buenos, digamos, que están en las columnas de lo que vimos ayer. Recuerden que para el décimo había que agregarle en la columna de sensibilidad especial. Entonces, uno puede decir o deducir que el gusto está asociado a 3 pares craneanos: séptimo, noveno y décimo. Y el inferior, que es sensibilidad visceral, solamente lo comparten el noveno y el décimo. Luego tenemos información que está descendiendo, son vías descendentes, en este caso carácter, tienen actividad motora, y que llegan a la médula espinal, en esta figura que está al lado superior derecho. Esta información viene de niveles superiores. Y aquí hay dos claramente destacadas en color rojo, que son la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear, que ayer los nombramos también como vía piramidal, que lo pueden encontrar en la literatura. La vía piramidal está compuesta por 3 elementos, y aquí tenemos 2: córtico nuclear, córtico espinal. ¿Cuál es la diferencia? Córtico espinal, corteza a médula espinal, son los elementos que vemos acá, y córtico nuclear, de la corteza a los núcleos motores de los pares craneanos que tienen función motora. ¿Cuáles son los pares craneanos con función motora? Todos menos el octavo. Una forma fácil de aprenderlo, son todos menos el octavo. Y recuerden que estamos hablando del tercero en adelante, ¿ya? No hemos incluido ni el primero ni el segundo, porque no forman parte de este sistema. La vía, el tracto córtico nuclear, y para eso vamos a aumentar aquí, tenemos córtico nuclear hacia el núcleo del motor, núcleo del nervio oculomotor, núcleo somático. Esto es una vía voluntaria, por tanto, tiene que hacer relevo con núcleos que son de carácter voluntario en el sistema. Núcleo del nervio troclear, núcleo del trigémino, núcleo motor del facial, núcleo motor del abducen. Yo les decía ayer que el núcleo del hipogloso era un gran núcleo, es todo esto, es una columna en realidad, ¿cierto? Núcleo motor del hipogloso y núcleo del glosofaringio, del vago y del accesorio. Si se fijan, acá tienen un núcleo que comparten, lo van a encontrar, por ejemplo, si leen de Snell, como núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es un núcleo motor branquial que está asociado al noveno, al décimo y al décimo primero, pero en su porción vulvar. Si recuerdan, habíamos hablado que el décimo primero tenía una porción vulvar y una porción espinal. La porción vulvar forma parte del núcleo ambiguo. Bueno, van a encontrar entonces estas flechas que están indicando que hay relevo sináptico o control desde la corteza, ya hacia los pares craneanos
cuya función es motora. Otro término que pueden encontrar en la literatura es córticos vulvares, ¿ya? Pero en realidad córticos nucleares es la mejor denominación para esto, porque uno podría hablar de córtico mesencefálico, podría hablar de córtico pontino, o podría hablar de córtico vulvar, ¿ya? La diferencia de los colores, este color rosado y estas líneas, ¿cierto?, que están acá, son que es una columna somática. Ayer vimos lo que era modalidad motora somática, y estos que están acá, perdón, estos son una columna motora branquial. Luego tenemos el córtico espinal, que lo único que hace es usar al tronco cefálico como vía de paso para llegar a la médula espinal. Y aquí podemos observar que el córtico espinal en algún momento tiene que evitar estos puntos negros, ¿cierto? Los evita. Estos puntos negros son núcleos pontinos, porque este es el puente. Y después, luego se vuelve a unir, ya, a compactar, y aquí se va a dividir. Esto corresponde a la decusación de las pirámides. Y si se fijan, este que está aquí es el tracto córtico espinal lateral, que habíamos visto acá, y que lo habíamos denominado como córtico espinal cruzado, porque ingresa cruzado a la médula espinal, y aquí está el cruce, en la decusación de las pirámides vulvares. Y la otra vía, que representa aproximadamente un 20%, esto sería un 70 o un 80, deberíamos dibujarlo un poco más gruesa, de los axones, sigue en forma directa. Y habíamos dicho que el tracto córtico espinal anterior también lo pueden conocer en la literatura como córtico espinal directo, porque entra en forma directa o ipsilateral a la médula espinal, pero después se decusa. ¿Ya? Se decusa en el momento en que va a tener acción con esta neurona motora del centro somatomotor somático, ¿ya? También conocida como alfa motoneurona. Si podemos ver esta vía córtico-nuclear y córtico-espinal tendría una neurona arriba a la corteza, no hay ninguna neurona en el tronco, y la segunda neurona recién está ubicada en este sector. Bueno, y lo otro que podemos observar son, por ejemplo, el núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, dibujado en círculo, ¿ya? Y si ustedes leyeron la sistematización, se van a dar cuenta que tiene dos porciones. Una que ellos denominan, que se denomina magnocelular y otra parvocelular. Magno es la porción más antigua en el desarrollo del núcleo rojo y magno es la más nueva. Bueno, este núcleo rojo lo que nos está indicando es que está generando axones que son decusados en origen, así se les llama. Es decir, apenas nacen, cruzan la línea media y bajan para formar el tracto, ¿cierto? Ya hemos visto que se llama rubro espinal. Bueno, es lógico pensar que si hay dos porciones vamos a tener dos tipos diferentes de tracto. Uno de las células más antiguas o magno, ¿cierto? Y las otras parvocelulares. Entonces el tracto rubroespinal es decusado en origen. La acción del tracto rubroespinal tiene que ver con la estimulación de los músculos flexores del miembro, a nivel del miembro superior, los músculos flexores. Estimula los músculos flexores. Ahora, aquí tenemos el tracto vestíbulo-espinal. Hay un dibujo un círculo que corresponde a los núcleos vestibulares. Vamos a adelantar, los núcleos vestibulares son 4. Superior, inferior, medial y lateral. Bueno, este es el conjunto de los núcleos vestibulares que están dando origen a dos tractos. Vestíbulo espinal, ¿cierto? Medial y vestíbulo espinal lateral que habíamos visto acá. ¿Sí?
y que van hacia la médula espinal. Y aquí hay otro elemento que ya lo habíamos nombrado, que es el núcleo olivar inferior, ¿ya? El que produce la oliva, y que forma el tracto olivoespinal, es decir, de este núcleo hacia la médula espinal. Bueno, todos estos tractos, ¿cierto?, van a tener una acción sobre esta neurona inferior o alfa motoneurona, ¿ya? Todos van a incidir. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos inciden en forma más directa, como son la vía que viene, que es consciente, y la otra de una forma indirecta, ¿ya? Es decir, utilizan otra neurona para poder llegar recién a la alfa motoneurona. Cuando veamos sistema motor, seguramente vamos a ver un poco más de detalle de esto. Entonces, habíamos dicho que teníamos un tracto córtico nuclear y un córtico espinal. Ambos formaban parte del sistema piramidal. Todo el resto de los tractos forman parte del sistema extrapiramidal. Así lo van a encontrar en la literatura. El sistema extrapiramidal son, por ejemplo, el tracto rubroespinal, el vestíbulo espinal, el oligoespinal. Y podríamos asociar el tecto espinal que no está acá y los otros que pudieran haber leído ustedes. Ahora, simplemente para mostrarles en conjunto, acá están en colores todos los núcleos asociados a los pares craneanos. Y además hay núcleos propios del tronco encefálico, que no tienen una asociación directa con los pares craneanos. Los núcleos propios del tronco encefálico, que están en la mitad izquierda, como indica acá el detalle de la figura, encontramos la sustancia negra, la sustancia nigra, ¿cierto? El núcleo rojo, los colículos superior y el colículo inferior. Toda esta información en el mesencéfalo. Luego tenemos los núcleos del puente, en el puente, y el núcleo olivar inferior en el bulbo. Y todo el resto de acá corresponde a núcleos asociados a los pares craneanos, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Ustedes tienen estas tablas que están acá. Hago el alcance de nuevo colocar el visto bueno aquí para el núcleo vago, sensibilidad especial, y debieran relacionarlos con los que están acá. Por ejemplo, tenemos el núcleo oculomotor. Vamos a buscarlo. Perdón. Oculomotor. Dos núcleos. De modalidad somática y uno visceral. Perdón. Ahí están. El núcleo visceral en color verde y el núcleo somático, ¿cierto? Color naranja. Ahí están los dos núcleos. Bueno, así sucesivamente lo van a encontrar cada uno de ellos. Esta diferencia de color entre esto y esto corresponde a, esto es una columna somática, es decir, tercero, cuarto, sexto y décimo segundo, son todos somáticos y eso lo pueden corroborar aquí, columna somática, tercero, cuarto, sexto y décimo segundo. La columna branquial, el resto, está dibujada acá, de forma achurada. ¿Sí? Recuerden que aquí aparece el nombre, núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo está dividido en una porción para el glosofaringeo, para el vago y para el accesorio, para el décimo primero en su porción vulvar. En color verde van a encontrar la columna o los núcleos motores viscerales que tienen una acción parasimpática, ¿ya? Es decir, corresponden al sistema nervioso autónomo y se asocian a los siguientes pares craneanos. Tercero, estos dos al séptimo, es decir, el lagrimal y el salivar inferior. Este al noveno y este gran núcleo al vago. Entonces, estos
pares craneanos son pares craneanos complejos y ustedes lo van a relacionar en esta columna. El oculomotor, el facial, el glosofaringeo y el vago. Son todos núcleos que tienen componente parasimpático, es decir, van a movilizar musculatura o van a tener una acción sobre glándulas, ¿cierto?, de secreción. Y luego tenemos el núcleo solitario, que está aquí, pero está dividido en dos porciones, ¿cierto? Nosotros lo habíamos dividido en una superior e inferior. Bueno, acá lo dividen en una lateral y otra medial. Distintos figuras, si se fijan, ¿ya? Entonces vamos a dejar una para la sensibilidad especial del gusto, séptimo, noveno y décimo, y una para la sensibilidad visceral, solamente el noveno y el décimo par craneano. ¿Qué otra cosa tenemos acá? El gran núcleo sensitivo del trigémino en su porción mesencefálica, recuerden, propiocepción, principal, tacto fino, y espinal, temperatura y dolor. Y finalmente tenemos los núcleos cocleares, que son dos, anterior y posterior, vía auditiva, y estos que son los núcleos vestibulares, superior, que son cuatro, superior, inferior, medial y lateral, y que tienen que ver con la información que viene desde el oído interno, tienen una relación con el equilibrio. Bien, nos quedan algunos minutos aún, así que vamos a pasar al otro elemento de la estructura, de las estructuras infratentoriales, ¿cierto? Que están debajo del tentorio, que lo habíamos mencionado en clases anteriores. Y como apoyo a esto tienen un artículo de lectura, ¿cierto?, que se llama Estructura y función del cerebelo, que en realidad resume toda la información que puedan servirles, digamos, para entender la función de este elemento. El cerebelo tiene funciones de coordinación de movimientos, es decir, que su lesión no va a provocar una parálisis, ¿ya? Su alteración no provoca parálisis, sino una falta de coordinación, ¿cierto? O sinergia de los movimientos, que se conoce como ataxia. Es decir, pero la ataxia también puede ser provocada tanto por una lesión en el cerebelo, como provocada por la pérdida de la sensibilidad de una extremidad, ¿ya? O también la alteración del sistema vestibular del oído interno. Recuerden que la sensibilidad que llega al cerebelo asociado a las extremidades tiene que ver con la propiocepción, es decir, la pérdida de la información propioceptiva inconsciente del cerebelo también puede provocar ataxia, ¿ya? La pérdida de la información del sistema vestibular, que habíamos dicho que era propioceptivo porque informa la posición y movimiento de la cabeza, también podría provocar ataxia. Y, Profe, dígame. ¿en el Parkinson se puede dar eso o no? Así como, Eso como tiene la que ver ataxia. eso tiene que ver con la falta de producción de un neurotransmisor, Mm. ¿ya? Eso seguramente lo vamos a ver, lo van a ver en la parte del módulo 2. Ah, no, era como para asociarlo a algo en realidad, pero gracias. ¿Sí? La ataxia es falta de coordinación de los movimientos, debido a alteración dentro del cerebelo, ¿sí? Alteración de la vía propioceptiva inconsciente, alteración de la vía propioceptiva asociada al oído interno, ¿ya? El Parkinson tiene que ver con alteraciones a los núcleos del mesencéfalo, Gracias, profe. sustancia negra que generan dopamina.
Bueno, las otras funciones del cerebro está asociada a la memoria de movimientos, ¿ya? El ejemplo que uno pudiera darle es cuando ustedes ingresan a, por ejemplo, a su pieza de noche, automáticamente enciende la luz, ¿ya? Es un movimiento que está aprendido, digamos, y que no ocupa la conciencia, ¿sí? Y además a funciones cognitivas superiores que vamos a ver y que pueden leer en el documento que yo le subí a Ciberdoc. En cuanto a la anatomía descriptiva del cerebelo, perdón, hago mención a esto porque generalmente siempre se marcaba como función única antiguamente la coordinación de movimiento, pero también tiene relación con algunas otras funciones. Ahora, una de las características también del cerebelo es que una alteración en el hemisferio cerebeloso derecho va a provocar sintomatología o signos en el lado derecho del paciente. Eso a diferencia de la corteza cerebral, que una alteración del hemisferio derecho va a provocar ciertos signos de alteración en el lado contralateral. El cerebelo es del mismo lado. Bueno, el cerebelo está ubicado, ¿cierto?, en la fosa craneana posterior, está detrás del tronco encefálico, ¿cierto? Forma parte del techo del cuarto ventrículo, o sea, está relacionado con el techo del cuarto ventrículo y está protegido, ¿cierto?, por este hueso que es el hueso occipital. Y además está separado de la otra estructura, ¿cierto?, por esta desdoblamiento de la dura madre que se llama tentorio. Todo esto son estructuras, que estoy marcando, infratentoriales, ¿ya? Ahí tenemos una imagen un poco más ampliada de nuestro cerebelo de un corte sagital. Hay distintas formas de estudiarlo. No nos interesa tanto a nosotros que se aprendan todos estos nombres de cada una de las porciones, ¿ya? Pero sí que sepan que existen. Ahora, lo importante para nosotros son estos elementos que están marcados aquí, que nos está indicando que esto es parte del paleocerebelo, neocerebelo y arquicerebelo. ¿Qué son estos elementos? En la medida de ¿cierto?, del desarrollo, ¿cierto? Van apareciendo, las primeras estructuras que aparecieron corresponden al arquicerebelo. Luego aparecen estructuras asociadas al paleocerebelo y finalmente al neocerebelo. En términos simples, el arquicerebelo nos comunica y tiene que ver con el equilibrio, nos comunica con el oído interno, ¿cierto? Aparece en los anfibios, ¿ya? ¿Cierto? Los anfibios tienen un sistema proprioceptivo que les permite mantenerse equilibrados en el avance, ¿cierto? En el nado. Luego aparecen los reptiles, aparecen los miembros, ¿cierto? Y ahí empieza a aparecer esta estructura que se llama paleocerebelo, ¿sí? Vamos a entender que el paleocerebelo tiene o conocido como espinocerebelo porque se relaciona con la médula espinal, ¿ya? Información que viene de los miembros hacia la médula espinal, propioceptiva. Y finalmente viene la conexión con la corteza. Y aparece ahí, cuando aparece la corteza, aparece el neocerebelo. Bueno, si estudian la anatomía descriptiva, van a encontrar algunas fisuras primarias, algunas fisuras horizontales, alguna fisura posterolateral. ¿Ya? Son elementos que sí podrían ustedes recordar. No es parte de lo que uno vaya a evaluar. El cerebelo tiene 3 lóbulos, ¿ya? Un lóbulo anterior, marcado acá, un lóbulo posterior y un lóbulo denominado lóbulo flóculo nodular.
¿Ya? Lóbulo anterior, posterior y flóculo nodular. Aquí tenemos otra imagen de otro autor con un sinnúmero de estructuras que no es necesario, insisto, que se lo aprendan de memoria, pero que sepan que existen. Pero en color se ven claramente los tres lóbulos. ¿Ya? Un lóbulo anterior en color rojo, un lóbulo posterior en color verde y en color celeste el lóbulo flóculo nodular. Luego tenemos una parte central, esta que está aquí, ¿ya? Que es la misma que está acá marcada, que se llama vermis. ¿Ya? Vermis, que lo pueden diferenciar en varios sectores, pero se llama vermis, ¿ya? En forma de una cuncuna. Vermis. Y dos hemisferios cerebelosos, uno derecho y otro izquierdo. Entonces, una parte central denominada vermis y dos partes laterales denominados hemisferios cerebelosos. Y además tiene tres elementos de conexión con el tronco cefálico que son los pedúnculos cerebelosos. ¿Sí? El superior, el inferior y el medial. Tres pedúnculos cerebelosos. Tres lóbulos, tres pedúnculos cerebelosos, tres sectores vermis y dos hemisferios cerebelosos. ¿Ya? Acá tienen una imagen para que ustedes puedan... esta es una imagen de la cara superior. Vermis, hemisferios cerebelosos. Y esto es una visión antero-inferior. Tenemos la vermis, los hemisferios cerebelosos, en rojo el lóbulo anterior, en verde el lóbulo posterior y en celeste el lóbulo flóculo nodular. Y la conexión con el tronco encefálico. Ahora, ¿cómo se conecta el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos? El superior lo conecta anatómicamente con el mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio con el puente y el pedúnculo cerebeloso inferior con el bulbo, ¿ya? Anatómicamente. Porque ustedes van a descubrir que hay tractos que entran y salen por estos y no necesariamente, digamos, con los elementos que les estoy nombrando. Anatómicamente, mesencéfalo, pedúnculo cerebeloso superior, puente, pedúnculo cerebeloso medio y bulbo, pedúnculo cerebeloso inferior. Pero funcionalmente hay que ver el detalle de qué está entrando y qué está saliendo por esa vía y de dónde viene. Bueno, esta es otra imagen de Rubier, las otras son de Netter. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un elemento que no es necesario que se lo aprendan, pero que la vermis está subdividida en 9 sectores y aquí están declarados, ¿ya? Desde la língula hasta el nódulo. La configuración interna es lo que nos interesa a nosotros, ya principalmente, y que tiene que ver que existe, aquí están los principales componentes del cerebelo, una corteza cerebelosa asociada a una porción que se llama cerebro-cerebelo, y ustedes lo van a conocer como neocerebelo. Una corteza cerebelosa asociada al espino cerebeloso, que lo vamos a conocer como paleocerebelo, y una corteza cerebelosa asociada al vestíbulo cerebelo, que lo vamos a conocer como arquicerebelo. Luego, otros componentes principales son núcleos profundos, o también conocidos como intracerebelosos. Tenemos 4, dentado, 2 interpósitos, ya denominados globoso y emboliforme, y un núcleo del fastigio, que también lo van a conocer como núcleo del techo, porque se encuentra ubicado a nivel del techo del piso del cuarto
ventrículo. 4 núcleos: dentado, los interpósitos, globosa y emboliforme, y el núcleo del fascicle. Y 3 pedúnculos cerebelosos, ya lo habíamos nombrado, superior y medio e inferior. Todas estas son las estructuras principales que conforman el cerebelo. Y aquí en un corte de tipo transversal, aquí está el puente, esto es anterior, esto es posterior, encontramos los núcleos intracerebelosos o profundos. Aquí en la parte media, el núcleo del fastigio, son 2, derecho e izquierdo. Estos que están aquí son los interpósitos, globosos y emboliforme. Interpósitos lo van a encontrar en la literatura también. Y este que está aquí, el gran núcleo, que se llama núcleo dentado, que es como una bolsa corrugada abierta hacia media. Estas fibras corresponden a entrada que viene desde el pedúnculo cerebeloso, ¿cierto? Medio en este caso. Bueno, y aquí tenemos la corteza y la sustancia blanca. Espérenme un segundo, voy a conectar la batería. Ahí sí. Bueno, si nosotros tomamos una pequeña porción de la corteza cerebelosa, nos vamos a dar cuenta que tiene 3 estructuras, 3 capas. Una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa granulosa. En cualquier sector van a encontrar esta misma descripción, 3 capas. Y con diferentes tipos de neuronas. Esto es sustancia blanca y estos son los núcleos intracerebelosos, representados acá como núcleo central, que tiene en realidad forma, parece más el núcleo dentado. Estas fibras son fibras de color celeste que están indicando que es aferencia, es decir, lo que le está llegando a través de los pedúnculos cerebelosos. Y esto que está acá son fibras de salida, es decir, eferentes, que están saliendo hacia el exterior del cerebelo, pero nos están indicando que hace un paso a través de los núcleos intracerebelosos. Las fibras que están ingresando, que son aferencias, son de 2 tipos. O fibras trepadoras, ¿ya?, que llegan hasta las capas más superficiales, y lo vamos a ver en la próxima imagen. Esta es una fibra trepadora, ¿ya?, fibra trepadora, que está llegando a la capa más externa o molecular. Y también tenemos fibras que son musgosas, que en este caso están llegando a una capa más interna que la capa granulosa. Por tanto, las vías aferentes o son fibras trepadoras o fibras musgosas. Las fibras musgosas entonces llegan a la capa granular, ¿cierto?, a interaccionar con otro tipo de células, en este caso células granulosas. Las fibras trepadoras van a llegar a hacer interacción, con esta célula que está aquí, que es la célula de Purkinje. Aquí está su cuerpo forma la capa de célula de Purkinje, pero las dendritas están en la capa molecular y los axones están, ¿cierto?, en la capa granular. Las fibras trepadoras están llegando hacia las dendritas de la célula de Purkinje. Aquí tenemos las fibras musgosas que están interaccionando con una neurona llamada célula granular, y esta interacciona recién con las dendritas de la célula de Purkinje. Por tanto, esto es una vía más directa, y esto es una vía indirecta porque requiere una sinapsis previa. Bueno, ahí están los distintos tipos que conforman las capas de la granulosa. Bueno, y esta es una interacción, un esquema donde tenemos las fibras mucosas, las interneuronas, las células granulosas, y estas forman
o hacen sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje, formando lo que van a conocer como fibras paralelas. Y aquí están las fibras trepadoras, que van directamente a hacer sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje. Si vemos la respuesta, nos devolvemos hacia atrás, la respuesta de la célula de Purkinje de salida a la información que se está procesando acá, pasa por los núcleos intracerebelosos y de ahí salen del cerebelo por los pedúnculos cerebelosos. Mencionarles que el pedúnculo cerebeloso medio solamente tiene entrada de información y los pedúnculos cerebelosos superior e inferior, tanto entrada como salida de información al cerebelo. Bien, vamos a dejar hasta acá. Yo les voy a subir este PPT completo para que lo terminen de revisar. Lo vamos a retomar el próximo día miércoles, en donde vamos a ver irrigación de todos estos sistemas infratentoriales y estaríamos en condiciones, no sé si está en la delegada por ahí, de poder hacer la primera repaso práctico. No sé si me escucha, doña Constanza. Si no está disponible, yo le había escrito a doña Constanza de que una vez que termináramos las estructuras infratentoriales, íbamos a realizar una actividad práctica. Así es que si le hacen recuerdo, por favor, que pueda dividir. Yo les di los horarios disponibles para dividir el curso en grupos. Bien, si no hay consultas ni dudas de la clase, no veo nada que hayan escrito en el chat. Nos estaríamos viendo entonces hasta la próxima semana. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Todas las dudas a través de la... Dígame quién. Soy Paula, disculpe, ¿Ya? ¿los grupos para los prácticos de cuántas personas tendrían que ser? Si se forman dos grupos, mitad y mitad, digamos. ¿Sí? Son 54, 22, o sea, perdón, 27 alumnos aproximadamente. Eso lo puede realizar usted en forma interna. ¿Sí? Serían los días jueves 9:50 y día jueves a las 11:30 según el horario. Bien. Estamos entonces finalizando.